Bienvenidos a Los Buenos Muchachos TV, el programa en el que hablamos sobre cine y televisión. Y el día de hoy, de verdad, vamos a hacer el intento de hacer un programa corto, mesurado, lleno de emoción. Voy a poner en este momento el cronómetro para que no nos pasemos de pues media hora, dijimos, sí, ¿no? Sí, entonces, disciplina. Vamos a ponerlo ya, ok. Bueno, yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Leticia Corrales, estoy en Twitter como @soyladycorrales. Yo soy Enrique González y en Twitter estoy como ya Enrique ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de 3 productos. Uno que está en cartelera, que es la película de Loving Pablo, una película con Javier Bardem y con Penélope Cruz, de la cual nos hablará Enrique, será el estreno de la semana. Luego, entre todos, en el retro bonito de hoy hablaremos de Edward Scissorhands, El joven manos de tijera, película de Tim Burton de 1990. Y al final dedicaremos, y yo creo que eso ya va a ser una sección durante lo que dure la 4ª temporada de Better Call Saul, vamos a hablar del segundo episodio de esta serie que pues nos gusta mucho. ¿Aún no bautizada esta sección? Sí. Aceptamos sugerencias para bautizar. Por debajo de la mesa era la sección de Luis Miguel. Esta... A ver qué se nos ocurre. Sí, a ver qué se nos ocurre. ¿Usted sabe dónde está su abogado? Está un poco larga. Sí. Olvídalo. Pero bueno, está bien. Nos pueden seguir también en Facebook, en facebook.com/, Los Buenos Muchachos TV. Y pues aquí en este canal de YouTube, por favor, denle like, pongan sus comentarios, suscríbanse, díganle a sus amigos y amigas que existimos, porque pues eso nos hace crecer mucho más. Entonces, pues comencemos con el estreno de la semana, la película Loving Pablo. Loving Pablo es una película dirigida por Fernando León de Aranoa, es un director español, me gusta decir esta palabra, más que solvente. No, ¿A qué se refiere ese adjetivo de solvente? Solvente. ¿No? O sea, que se sabe navegar por varias aguas. Exactamente. Que sabe dirigir, que entiende perfectamente cuáles son los puntos fuertes de las historias, que consigue que cada escena sea naturalmente violenta o sexual o divertida. Es un tipo que sabe de cine. Su mejor película por mucho, y creo que perfectamente dentro del top 10 de mis películas favoritas españolas, es Los lunes al sol. Es una película interpretada también por Javier Bardem. Luis Tosar, no más. O sea, los dos mejores actores de la generación actual española. Sí, me parece que sí. Es una película sobre el desempleo, sobre la precariedad en España. Princesas, que es un ensayo muy bonito sobre la periferia, también sobre la pobreza, sobre son ellas los retos de las chicas. Son cholas, ¿sí? De Madrid. Sí. Princesas. Peliculones los dos. Pero muy respetuoso, ¿no? De este tipo de sensibilidades, digamos, de la clase obrera trabajadora. Está bien chingona. ¿Verdad? Ya te acordaste ya viendo el póster, ¿sí? Me acordé, sí, claro. Es una maravilla. Hay una escena viendo un partido de fútbol que engloba, desde mi punto de vista, toda la sensibilidad que tiene Fernando León hacia el cine y hacia sus personajes. A diferencia de otras producciones que los utilizan como una especie de pretexto para o reírse o dramatizar la pobreza, ¿no? Como nuestro director Arthur Ripstein, que lo odio porque es exactamente lo opuesto a Fernando León y la pobreza. Loving Pablo es la historia, la sinopsis es, vamos a ver en particular toda la historia del ascenso de Pablo Escobar, que seguramente si ya han visto series como Narcos, si han visto documentales como el del hijo de Pablo Escobar, buenísimo ese. Que es extraordinario, buenísimo. Te va a contar lo mismo, o sea, como un tipo de Medellín que era un traficante de medio pelo, se topa con el producto estrella del siglo XX y siglo XXI, francamente la cocaína, o sea, el producto perfecto, porque un gramo, su valor de la selva peruana se convierte en 1000 veces más cuando está en Nueva York, en Londres. Entonces vemos el ascenso de Pablo, pero siempre desde la mirada de la reportera, que se me acaba de ir el nombre, la reportera que fue su amante, una periodista televisiva muy famosa en Colombia. Digamos que Pablo Escobar se lía con el equivalente a una Paula Rojas, pero más chafa, pues Paula Rojas me parece una buena periodista, y esta era más de espectáculos, más de la cosa política, pero desde un ángulo, o sea, ella sabe que, lo dice, hay detalles muy interesantes del guión. Yo sé que Colombia me ve no por lo que digo de la política de Pablo Escobar, sino para ver cómo me visto. O sea, si hoy traigo un Chanel, si hoy traigo Gucci, etc. Entonces, me echa la mano con la periodista, pero ¿cómo se llama? Sí. Perdón, esa parte, según yo sí había hecho la tarea. Entonces ella nos va a contar, ella escribió un libro, nada pendeja, nada pendeja, pues si te estás tirando a Pablo Escobar, te da, y sobrevives, porque sobrevivió por los pelos. Virginia Vallejo, muchas gracias. Si sobrevives a haber sido la amante de Pablo Escobar en
uno de los infiernos más prolongados en la historia del mundo, que es la guerra contra el narco en Medellín, en Bogotá, el cártel de Cali, el cártel de Medellín. Si sobrevives, pues tienes que rentabilizar tu historia. Y vamos viendo cómo ellos se conocen, evidentemente. No me quiero alargar mucho en los detalles, porque ya si no los conocen, búsquenlos en Wikipedia, búsquenlos en Google, búsquenlos en los periódicos. Está todo lo que uno puede ver en una serie como Narcos. El atentado contra Bianca, la guerra de sicarios en Medellín, los intentos fallidos del gobierno colombiano por detener a este hombre, la hipocresía impresionante de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. A Estados Unidos lo que le preocupa no es que las calles están llenas de cocaína y de cocainómanos y de muertos. Le preocupa que el dinero no se queda en Estados Unidos. Le preocupa que el dinero se va a un hijo de puta colombiano. Marica, hijo de puta malparido. Hasta ahí, me parece que la película cumple muy bien con el objetivo de mostrar al monstruo, porque sí se volvió loco, Pablo Escobar. O sea, perfectamente pudo haber sido presidente de Colombia. Se le van las cabras al monte y empieza a matar senadores, empieza a matar ministros. Y se empieza a volver loco, no confía en nadie. Una cosa como Hitler, que tenía todo para hacerse del mundo, pero no, quiero ir contra Rusia. Ándale, pendejo. Y acá quiero matar a todos los que no piensan como yo. Bien, dos graves problemas desde mi punto de vista que tiene la película es: uno, el personaje se comió a Fernando León. Es decir, es tan abrasivo el personaje, es tan flamígero el personaje de Pablo Escobar, que dijo, si pongo todo esto, pues va a ser una buena película. O sea, si pongo la crueldad, que hay escenas escalofriante, o sea, yo sí casi me volteo para no ver las torturas de violencia gráfica, de violencia grafiquísima, muy explícita. Pero eso no hace una buena película. O sea, no hay que caer en el engaño de porque, hijo de su puta madre, el realismo, ¿no? Demasiado. No tengo problema, pero creo que eso, el personaje y las anécdotas alrededor de las torturas, de los asesinatos, de la frialdad con la que él ejecutaba literalmente las órdenes, sí me parece que se comen a la película. El guión termina siendo víctima del personaje. Entonces ya, Javier Bardem está impresionante. Y ese puede ser también otro pecado de la película. Centrarse demasiado en mostrar al diablo. Y el resto se diluye. O sea, la CIA, pues por ahí. El gobierno, pues por ahí. La sociedad civil, por ahí. Todo está como de fondo. Obviamente el ángulo de la película tiene que ver con esta relación con la periodista, ¿no? Porque también creo que ya en un lapso de lo mejor de unos 5 o 8 años hemos visto demasiados productos sobre Pablo Escobar. Yo, por ejemplo, acabo de ver una de las últimas películas de Tom Cruise, que es Barry Seal, en el que aparece Pablo Escobar, por ejemplo. Y además de las series, o sea que él, por ejemplo, el personaje que hace Tom Cruise le vendió cocaína, no, más bien sirvió como puente de Pablo Escobar. Personaje real, exactamente, que con sus avionetas llegaba a Estados Unidos. Entonces ya lo vimos mucho, Sí tienes que ofrecer algo muy distinto y no pasa de las grandes actuaciones. Penélope Cruz y Javier Bardem creo que pueden estar nominados al Oscar, por ejemplo. ¿Los? Sí. Fíjate que yo leí que le había ido muy mal. O sea, leí reseñas y las reseñas eran de, pues es una película vaga, queda muy lenta. O sea, ellos dos, pues ni ellos dos la salvaron. O sea, lo que yo leí fue... A mí sí me gustaron ellos dos. A mí mucho, pero estoy de acuerdo con todo eso de la película. Lo que o sea, es las escenas de violencia y creo que pues es lo que harían pensar que la película está interesante, pero no es una película, sí, es vaga, esquiva los asuntos políticos, sociales de la guerra contra las drogas, es predecible a más no poder. Sí, a mí no me gustó como película, o sea, sí me entretuvo, porque ya me sabía la historia, pero le doy 2 colbes tranquilamente. Sí, recomiendo mucho más la serie de Narcos, que podría tener todo el estigma. A Diego Luna lo putearon porque va a interpretar a un narco mexicano, etc. No, o sea, vean la serie de Narcos, olvídense del título. No es tan bueno el actor, evidentemente, pero Escobar sí creo que es una serie como de pedacera, de grandes escenas violentas o crudas o lo que tú quieras llamarle, pero es una pedacera, o sea, no hay una estructura. No te importa más allá ni la periodista, ni el Pablo Escobar, ni la víctima llamada sociedad civil. A ver, sufre de lo que yo siempre me quejo de las películas biográficas, que es que se vuelven como anecdotarios. Es un anecdotario, exactamente. Es, en términos, o sea, es un poquito más elaborada que las cartillas que nos vendían para explicar la independencia de México.
¿Se acuerdan de esas láminas? Sí, claro. Entonces, ¿qué venían? Pues Hidalgo. La independencia y la Revolución Mexicana. Luego Morelos aparece, y luego el plan de... La caída del imperio. Es una lámina de la vida de Pablo Escobar. Okay. Entonces son 1, 2, 3. La escena central, pues es su caída, la persecución a la que fue... La persecución que lanza contra el gobierno colombiano junto con Estados Unidos. Entonces, pues sí tiene cosas muy chidas como para verla y decir, ay, cabrón. Qué buena escena de violencia gráfica, pero sí, yo sí le pongo 2 colbes. Pues 2 colbes, ahí está la recomendación. Nomás la vio Enrique, nosotros no, entonces, pues ahí está. Ese es el gran estreno de la semana, porque también la cartelera está de la chingadísima. Mañana tenemos estreno, bueno, mañana yo tengo estreno. ¿Sí? ¿Ah, mía? ¿Cuál es? Sí, no, mañana es El Justiciero 2. El Justiciero 2. O sea, ayer jueves, porque hoy es... Ayer jueves. Ya nos platicarás. Para platicar el siguiente programa. Bueno, del Justiciero 2 con Loving Pablo, amando a Pablo. Muy bien, vamos ahora a nuestra sección de Retro Bonito. En la que hablamos de una película que tenga por lo menos 20 años de antigüedad. Entonces el día de hoy escogimos una película de 1990, una de las, que será como la 4ª o 5ª película de Tim Burton, que se llama El joven manos de tijera, una película que junto con Cry Baby pues fueron las películas que pusieron en el mapa cinematográfico a Johnny Depp. Él ya venía de estar en la serie de televisión de 21 Jump Street, había salido en Pelotón, había salido en Pesadilla en la calle del infierno, pero Cry Baby de John Waters y El joven manos de tijera pues ya lo pusieron en un pedestal como un actor independiente en el cual duró bastantes años. Yo creo que hasta, digamos, la primera Piratas del Caribe. Tal cual. Y de ahí no se salió. Y fue la primera película que hizo con Tim Burton. Hizo una gran mancuerna con Tim Burton. Y la sinopsis es la siguiente. Bueno, pues es la historia de Edward, ¿no? Es un chavo creado de manera artificial por un inventor. Que queda inconcluso porque su inventor buscaba generar este humano y al final se muere de un paro cardíaco, si mal no recuerdo. Se muere de algo así. Entonces Edward queda con sus manos hechas a partir de tijeras. Y Peg, que es una mujer que vende Avon o maquillaje. De las vendedoras de Avon de esa época. De la época, pues un día toca a su puerta, que es Diane West, ¿no? Toca la puerta de la casa de Edward, que al final la casa está arriba, ¿no? Como en un cerro, y abajo es como esta clase privilegiada de Estados Unidos, suburbios, ¿no? De Estados Unidos, donde todas las casas son iguales. Y color pastel todo, ¿no? Todo color pastel. De hecho, hay una producción allá interesante, hay una mezcla de como no sabes en qué época estás realmente en la historia, porque de repente tiene como muchas referencias a los 50, de repente a los 60, de repente a los 80. Bueno, entonces ella llega y descubre a Edward viviendo solo, entonces de cierta manera se encariña con él y lo adopta y lo lleva a su casa, y ahí es donde conoce a Kim, que es la hija de Peg, y se enamora de ella, ¿no? Y pues Kim desde en un inicio está un poco incómoda pues porque Edward es un ser medio gótico y extraño y con manos de tijera, ¿no? ¿Por qué no? Entonces durante toda la historia empiezas a ver cómo pues Peg se encariña con Edward y saca provecho de sus talentos, ¿no? Allí en los suburbios vemos por ahí muchos personajes como pues la mujer que quiere, la vecina que quiere pervertir a la inocencia de Edward, vemos... La vecina cachonda, La vecina cachonda. Que no falta. Hazle cosas con tus manos. Sí. Imagínate. Ay, no, eso está muy mal. Y luego vemos al papá también un poco, pues, incomodón por la presencia de él, sobre todo por su hija adolescente. Vemos al novio de Kim. Y es una historia de amor, ¿no? Una fantasía oscura. Que, bueno, los lleva a muchos eventos interesantes dentro de la película. No sé qué más decir de la sinopsis. Pues ya con eso. Yo más bien preguntaría ¿por qué te acordaste de Edward Scissorhands como para hablar de ella? Fíjate que me acordé por 2 cosas. Una porque, bueno, viene la película de Dumbo. No es cierto, eso se inventó nada más. Esa aroma mía. Esa es la aroma mía. No, te voy a decir por qué sí me acordé, porque recientemente hemos visto fotos de Johnny Depp, ¿no? En las que se ve muy demacrado, se ve acabado, y que dices, ¿qué te pasó, güey? O sea, ¿en qué momento te perdimos? Y sí me puse a pensar en su época de oro, y para mí, pues, aparte de 20 Jump Street, pues claro que Edward Scissorhands fue como
wow. O sea, pues ahí comienza su época sí, de como oro, yo diría, sí. Pero también creo que es un actor que se perdió. Yo, por ejemplo, cuando vi esta última que hizo, en la que es un gángster, no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Enemigo público? No. En la que es un gángster de Nueva York. Pero con ojos azules, ¿verdad? Con ojos azules. Sí. Muy buena la película, me gustó mucho, no me acuerdo del nombre, perdón, ahorita les digo cómo se llama. Pero decía yo, qué padre ver otra vez a Johnny Depp siendo Johnny Depp y no un personaje disfrazado. Porque Johnny Depp también se encasilló muchísimo en personajes en los que tenía que disfrazarse. Lo vimos en El Joven de Tijera, luego lo vimos como pues en Piratas del Caribe, luego lo vimos en Charlie and the Chocolate. Como Willy Wonka, como ¿no? Willy Wonka. Como el sombrero de Alicia. Ajá, y luego lo vimos en el Sweeney Todd. O sea, y fueron todo este montón de personajes en los que no veías a Johnny Depp que pues la verdad, a mí personalmente era de mis actores favoritos con un rango padrísimo. Y después terminaste viendo, bueno, yo ahorita lo veo y para mí es irreconocible. Entonces sí me quedo con esa época de Johnny Depp chido. Johnny Depp, incluso en la de Untouchable, bueno, no es Untouchable, la que sale con Marion Cotillard, la acabas de decir, la de que sale de gángster, que sale de John Enemigos Públicos. De Gilligan, ¿no? Se llamaba el gángster. No, de John Dillinger. Dillinger, gracias. Gilligan era el de la isla, ¿va? Y Vince Gilligan. Ajá, Vince Gilligan era el de Breaking Bad. Pero sí me quedaron con ganas como de recordar el actor que fue. No el que tenemos ahorita, sino el que fue. Y pues también Tim Burton. Tim Burton también a muchos se les ha caído. A mí, por ejemplo. Y en ese entonces lo veíamos el Tim Burton, que también se encasilló en esas películas de cierta estética, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, esta película la hizo un año después de Batman. Batman, que fue como su gran trancazo. O sea, él ya venía de Beetlejuice y de una película con Pee Wee Herman. O sea, Batman fue su tercera película y Edward Scissorhands fue su cuarta película. Y él lo que necesitaba era hacer un proyecto personal, porque pues se había dedicado mucho tiempo a la Warner, había dedicado mucho tiempo a ser Batman, y yo creo que ni siquiera él se esperaba que fuera el trancazo que fue Batman en el 89. Entonces, mientras que ya había firmado un contrato para Batman Regresa, en el 92 dijo, bueno, o sea, sí les hago Batman Regresa, pero antes yo voy a hacer un proyecto muy personal, que al final de cuentas Warner no se la compró. La película es de Fox, consiguió más bien que Fox se la produjera, y creo que ahí se ve, digamos, pues el Tim Burton en su máxima creatividad, en sus momentos junto con Beetlejuice. A mí me parece que estas dos películas sí nos dan un panorama de quién era ese güey, ¿no? O sea, un güey que ahorita para mí está más que vendido al sistema hollywoodense, sí, con películas como la que viene de ahorita, que es Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, El Planeta de los Simios, que es una verdadera cochinada. Hizo también la de Dark Shadows, también con Johnny Depp. Sí. Big Fish no es mala, no es mala, pero es menor. Pero la pudo haber hecho cualquier otro güey, la pudo haber hecho Ron Howard, por ejemplo. ¿No? Sí. La pudo haber hecho Manolo Caro. Tal vez. Pero digamos, hablando de la película en sí, me parece que sí es una película que tiene un personaje entrañable en Edward Scissorhands, que es como estas películas les llaman como el pez fuera del agua, ¿no? Que es tener un personaje que no está en su elemento, lo sacas de su elemento y entonces ya eso ya te da como para jugar con él. ¿Qué es lo que pasa? Pues con La Mujer Maravilla, para hablar de una película más reciente, ¿no? La sacas de su elemento y entonces por eso de repente es como tan sonzona. No, pero esta película tiene un montón de reflexiones bien chidas, o sea, tiene reflexiones sobre la belleza, sobre la familia, sobre la aceptación, vanidad, sobre la vanidad, sobre la violencia, ¿no? Porque también hay momentos... La discriminación, el otro. Sí, lo odian por ser diferente. Lo odian por ser diferente. Sí. O sea, cualquier chico gay, cualquier chico negro, cualquier chico autista... Estamos de acuerdo que Edward es autista, o sea, es hipersensible. Sí. Entonces tú lo ves y dices, no, o sea, él tiene que exagerarlo como buen amante de lo gótico, ¿no? Siguiendo la historia de Mary Shelley y todo eso, ¿no? O sea, ¿qué te cuento a través de Frankenstein? De la sociedad. Pues que la sociedad es intolerante, que es súper hipócrita, que no ven más allá, ¿no? De la apariencia física, en este caso, pues llevada al extremo. ¿Está basada en un cuento? Es de Tim Burton. Es de Tim Burton, pero no fue ningún... O sea, tiene toda la pinta de ser un cuento es que previo, ¿sí o no? Claro, pero tiene referencias obviamente a Frankenstein, como dijiste, ¿no? Sí. O sea, el inventor, es el doctor Frankenstein y Edward es el monstruo de Frankenstein. Sí. Al grado que hay una secuencia muy bonita en la que... Es que el inventor sale nomás en dos momentos. Y este segundo momento en el que le va a entregar el corazón. Ajá. Es que es como Pinocho también un poco, ¿no? Pinocho, cuando le va a entregar el corazón, que es cuando le da el paro cardíaco y se muere, y ya nomás vemos a Edward, porque ese es finalmente su conflicto. O sea, él no puede abrazar a Kim
porque tampoco, o sea... Porque le va a hacer daño. Le va a hacer Esto daño. Está bien cabrón. Sí, sí, o sea, sí. no te puedo amar completamente porque te puedo hacer daño. Pues hay reflexiones muy específicas sí, y muy sí, claras que se cuentan a través de las analogías Sí. del personaje, que pues, son muy bonitas, ¿no? Y además es muy divertido verlo cuando está haciéndole Cortes de cabello a las los doñas. perros y a los arbolitos y a las doñas y todos se enamoran Y de un él. personaje súper silencioso, ¿no? O sea, también tiene pocos diálogos, o sea, es muy poco lo que... Yo no recuerdo uno solo, ¿eh? No sé si ustedes recuerdan alguna frase así como célebre. Es que era muy monosilábico, Pero no así hay como no, Yes. yes, Ujú. I Thank love you. you. Ajá, Cuando está tratando de comer, o sea, hay un montón de escenas cuando mejorables está en la comiendo. cuando está tratando de comer. O sea, ese tipo es que también te hace preguntarte cosas bien básicas como, pues esa, la escena de la comida, o sea, actos que tú ya haces es más, limpiarte. Ay, cabrón, sí. O sea, son cosas incomoda también, o sea, a mí me encantó porque el personaje también, pues te genera como un, ay, o sea, ¿qué ¿Por qué dices? no le pueden haber puesto una prótesis? ¿Por qué nunca va con alguna clínica para que le pongan? Porque una nunca había salido de su casa. O sea, y sale No me acuerdo hasta de eso. que... Y es un poco como Kaspar Hauser también en ese sentido, ¿no? Y te acuerdas que pues él tiene su traje y además lo visten él con una camisa de vestir, con unos tirantes, medio lo peinan, o sea, lo quieren hacer parecer normal. Ujú. Para que pase. Y lo maquilla, ¿te Sí, acuerdas? Porque sí. era medio muy blanco, entonces Sí. lo maquilla también. Johnny Depp. Sí, o sea, cuando... Qué mal pedo. Johnny Depp sí me da tristeza. Winona Ryder. Y bueno, una Ryder que fue un icono ¿Se hicieron de- pareja? Ya eran pareja, sí. Ah, sí, cierto. ¿Ahí se hicieron o ya eran? Ahí se hicieron, ¿no? Yo creo que ahí. Sí. Yo creo que el momento en que se hicieron pareja fue cuando dijo: Así te mira, chiquita. Y son 5. A ver, en teoría nos quedan 9 minutos Ok, como para bueno. cerrar. Pues Obviamente véanla, la recomendamos. Sí, la recomendamos mucho. Sí. Es una película icónica. Es una película que sí tienen que ver como referencia también de la cultura. de 5 los colbes noventas. no tiene, ¿verdad? No, yo le pondría unos 3.5, 4. 3.5. 3.5. Yo también, 3.5, Sí. pero digamos que sí es una película entrañable en muchos sentidos. Sí. Y ahora que tienen tantos datos interesantes de parte de nosotros, la pueden ver desde otra perspectiva. Muy bien. Lo Pues cual sí. habría sido imposible hoy en la mañana. Hoy viernes en la mañana. ¿Hoy en la mañana? Hoy. Sí, ¿Viste? sí, lo vi. No había error ahí. Bueno, muy bien. Nos quedan 8 minutos para despedirnos, pero no sin antes platicar de esta nueva sección que aún no tiene nombre, pero en el que semana a semana Enrique y yo, y esperemos que Lady Corrales pronto, podamos platicar de la cuarta temporada de Better Call Saul. La semana pasada platicamos del episodio inaugural de esta cuarta temporada, que tardó un poco más de un año en llegar, pero lo bueno es que ya está aquí, se va a estar estrenando cada martes en Netflix. El segundo episodio se llama Breathe. Y... Date. bueno, es que, a ver, también me parece que es como difícil dar una sinopsis sin dar mayores spoilers para la gente que no la ha visto, pero bueno, digamos que Jimmy ya no siente la culpa, si acaso la sintió por la pérdida que tuvo recientemente, y este episodio, digamos, está dividido ahora sí por los personajes. Jimmy tiene su secuencia en los primeros 10 minutos del programa, Kim tiene una secuencia fenomenal al final del episodio, Gustavo junto con Nacho tienen su momento. Sí, Nacho está cabrón. Y también, obviamente, Mike, que digamos es el que menos sale de los 4 en este episodio, pero también tiene un momento de lucidez importante. Entonces, si quieren, vamos a clavarnos pues en la escena, digamos, inaugural, o lo más importante, que es la que tiene que ver con Jimmy. Jimmy, pues no tiene trabajo, se quedó sin trabajo y entonces está buscando trabajo en el periódico, como cualquier güey haría en su momento buscando en el Informador. Ujú. Y entonces va a una empresa que saca fotocopias, ¿no? Y entonces le empiezan a hacer la entrevista y se dan cuenta que era abogado y entonces le preguntan por qué chingados un abogado con tantas credenciales quiere hacer el trabajo de sacar las copias y todo esto, ¿no? Y entonces él da un discurso muy emotivo, bueno, no muy emotivo, pero sí muy elocuente, exactamente. Y patético. Elocuente y patético de por qué él es la persona idónea para ser el encargado de las copias. ¿Qué, no? No, es que yo estoy descontextualizada. O sea, sí les estoy escuchando. Pero te imaginas qué absurdo suena que una gran escena hacen con un güey buscando trabajo en una fotocopiadora. Eso es lo chingón de la literatura. De la literatura, porque para mí esto es literatura. Como fueron Los Sopranos. Les pusieron una cámara, órale. Sí. Pero esto sí está al nivel de Sopranos y de Wire y es una escena que sigue perfectamente la estela del personaje.
sin traicionarlo. Uh-huh. O sea, sigue siendo un tipo que es un... O sea, voy a sobrevivir. I will survive, sea como sea, cabrones. Y tiene algunos golpes de suerte, aparentemente, pero la labia del cabrón, o sea, yo no recuerdo un personaje tan bonito en cuanto a su labia. O sea, su capacidad de es convencer. Es un excelente vendedor. Es un vendedor increíble. O sea, pobre Kim, puedes toparse con él. Y como decían que es de esos güeyes que podría venderle Biblias a un ateo o algo así, ¿no? Sí, hielos a los esquimales, etcétera. Yo me quedé en la primera escena, entonces no puedo ahondar más. Pero esa sí la viste, ¿no? Sí, pero tú, o sea, sí tiene, con lo que tú decías, el guión, este hilo que finalmente te conecta el punto A con el B, sin ignorar el C, D, E y F. Pero quiero recuperar lo que dijiste que está bien chingón. No traicionan al personaje. Desde el primer capítulo de la serie, y también lo hemos visto en Breaking Bad, pero obviamente con más desarrollo en esta serie de Better Call Saul. Chiquillo. Algo que le han dado como característica al personaje de Jimmy McGill es que es un güey que no le gusta que le digan que no. No le gusta que le digan lo que puede y no puede hacer. Y en uno de los episodios me acuerdo que le dicen, no puedes tocar el interruptor de la luz, ¿no? Porque pasan cosas. No mames. Y él lo que hace es bajar el switch para probarse a él mismo, para probar qué tantos límites tiene. Y eso acaban de dar un trabajo increíble al hijo de la chingada. Increíble. Y no puede. Ajá, no puedes bajar el switch de la luz, ¿no? Y obviamente lo hace porque también él se está probando a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y esta escena también nos habla de eso precisamente, porque hay un momento en el que él pues tiene su entrevista y le dicen, bueno, pues qué chido eres, nosotros te hablamos, ¿no? Y él sabe perfectamente que cuando le dijeron eso no lo van a contratar, porque es lo que dicen los empleadores, ¿no? Nosotros te hablamos, tenemos que ver a más entrevistados y la chingada. Entonces él tiene su momento de duda y dice, no, ni madres, yo me tengo que ir de aquí con esta chamba por más mierda que sea. O sea, tiene su momento, ahí por ejemplo no es literatura, ahí es cine puro. Sí, porque él está pensando, la cámara hace un close-up a él, lo ves dudar, regresa y se echa el speech del vendedor más chingón, ¿no? Entonces, en 10 segundos los güeyes dicen, no mames, ya comienza hoy, güey. Y entonces él se las revira y les dice, a ver, ¿cómo? Pero no me han hecho antecedentes penales, no saben si me puedo orinar en la cafetera, no saben si soy un asesino serial. ¿Qué clase de pendejos son ustedes? Entonces quedan así como, ¿qué pedo, güey? ¿Qué quiere este güey? ¿Qué quiere? Pues lo que quiere es probarse a sí mismo, ¿no? Sí. Y creo que, o sea, en esa escena queda definido, digo, ya está definido, pues, pero queda definido la maestría, cómo hilan fino los escritores para crear un personaje, pues no unidimensional, un personaje muy rico en emociones, en contradicciones, en sensibilidades, ¿no? Sí. Por eso es una gran escritura este programa, porque los personajes son personajes muy bien delineados, que se prueban a ellos mismos. Sí. Y yo creo que esa es la tarea, al final de cuentas, de los escritores. O sea, cómo chingados le doy más matices al personaje, de manera que no se vea forzada, de manera que no se vea fuera de personaje. Creo que es evidente, no sé qué opinas tú. Los productores, Netflix, le dijeron que te valga absolutamente madre la audiencia. Sí. O sea, no tienes que hacer nada para subir el rating. Yo creo que nada, sí. Nada. Uh-huh. O sea, haz lo que quieras. No, o sea, si te ven 10 o si te ven 300, la serie está pagada porque seguimos transmitiendo Breaking Bad en Netflix. Y porque tenemos La Casa de las Flores y porque tenemos las películas de Tom Cruise. O sea, no hay pedo. ¿Sí o no? Sí. Haz lo que quieras. Oye, pero esta escena dura 6 minutos y no pasa nada. No, ni me enseñes. O sea, lo que nos des, lo vamos a poner al aire. Tú hazlo. Me da esa sensación de... Y es increíble que haya eso todavía. Por eso, Netflix la verdad es uno de los mejores inventos que yo he visto así en términos audiovisuales. O sea, tienen la lana para decir, Better Call Saul jamás habría funcionado en la televisión abierta o en la de cable. No. Ni en pedo. En cable la quitan así. Bueno, en cable está en ellos, sí. Pero sí es cierto... pues que Netflix ahí tiene que ver. Está subsidiando. Estoy muy apasionado los muchachos, hay que verlo. Es que sí, sí suena, es de mamador recomendar tanto Better Call Saul. Sí, es cierto. Pero también hay que explicar por qué, ¿no? O sea, no nomás decir, no mames, la foto y la chinga, ¿no? Bueno, pues... Yo no creo que sea exagerado decirlo, ya lo dijimos alguna vez. Si en algunos otros casos los homenajes son Almodóvar y similar, no es que homenaje, es que es un heredero de Hitchcock.
O sea, tiene cosas bien de Hitchcock. Sí, de cabrón. tensión completamente. Eso está cabrón. Yo a este episodio le pongo 4 sobre 5. Digo, si vamos a empezar a calificar los episodios, le pongo 4 sobre 5. Yo no los he visto entonces. No, yo no. No Bueno, puedo hablar. pues ya que lo No veas, terminé de luego ver. lo platicamos. Y pues ya nada más nos quedan 28 segundos para despedirnos, entonces terminamos a tiempo. Hagamos ruidos con las axilas. Sí, Como Nelson. ¿Saben quién es Nelson? Nelson Mons. ¿Tú tienes algún anuncio parroquial antes de retirarnos? Que me gané un cartón de chelas al mes Sí, durante un año. muy Y vamos bien. a tener corona en esta mesa. ¿Sabes cuánta gente te va a ver en Twitter? Ah, no, ya pasa. Ay, no, ya. Ah. X. Muy bien, Pues nada. despedida. Bueno, pues muchas gracias por quedarse aquí con nosotros con nuestro programa Los Buenos Muchachos TV. La próxima semana hablaremos de más estrenos, hablaremos de un retro bonito en el cual seguramente nos pondremos de acuerdo 10 minutos antes. Hablaremos del episodio 3 de Better Call Saul. El Bester, el musical, que ya viene. Sí, y alguna que otra noticia. Muy bien. Y pues ya, yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Leticia Corrales y estoy en Twitter como @soyLedyCorrales. Yo soy Enrique González y en Twitter estoy como ya Enrique ya. Sigan a Colbe Santana, él está como @ColbeSantana. Sigan a la señora muchacha, ella está como @SRAmuchacha. Muchos saludos, den like, suscríbanse, comenten y ahorita les van a aparecer aquí abajito los programas anteriores para que nos puedan ver si se los perdieron. Adiós.